Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy el abuelito. Estoy aquí con ustedes de nuevo con un video muy interesante. Este video me inspiró algo que vi en YouTube y de eso vamos a hablar después. Pero primero quisiera hacerles una introducción. Es necesario, yo considero, no es realmente necesario, yo considero que es bueno que sepan un poquito sobre la historia de la base naval de Guantánamo o de lo que es la bahía de Guantánamo y después entraremos entonces en lo que es la parte más importante del video. Así que les voy a hablar de algunas cosas primero. Vamos a hablar un poquito de historia sobre la base. La base, para comenzar, fue descubierta en el 1494 por Cristóbal Colón y lo nombró Puerto Grande. Ese fue el nombre original de la bahía de Guantánamo. Con ese nombre estuvo un tiempo hasta que los ingleses, en un intento de invadir Santiago de Cuba, entraron por la base de Guantánamo y lo nombraron puerto o bahía de Cumberland Bay. Y ellos hicieron un intento de atacar Santiago de Cuba indirectamente, ya que la bahía estaba muy protegida. Entrando por Guantánamo, ellos pensaron que avanzaban sobre tierra y podían atacar Santiago de Cuba y no encontrar ninguna defensa. Ellos fracasaron en ese intento. Les pasó lo mismo a los franceses, que también entraron por la bahía de Guantánamo tratando de conquistar Santiago de Cuba y también fracasaron. Un grupo de españoles, soldados españoles y criollos se unieron y los rechazaron. Los franceses sí no le pusieron nombre a la bahía, así que fue Puerto Grande por Cristóbal Colón y después Cumberland Bay por los ingleses. Con el tiempo pues tomó el nombre de la ciudad de Guantánamo. Se llamó Bahía de Guantánamo. Estados Unidos la ocupó durante la guerra que tuvo con España a finales del siglo y en el 1901 llegaron a arreglos con don Tomás Estrada Palma, que era el presidente de Cuba en aquel momento, el primer presidente, y arreglaron el arrendo o el arriendo de las tierras que iban a ser parte de la base. La razón era que se necesitaba para carbón y como base naval. Ese fue el permiso por el que se dio el arriendo. El arriendo fue una cosa tan seria que se incluyó en la Constitución de 1901 bajo los arreglos de la enmienda Platt. El arreglo también incluía el pago, que era de 2.000 monedas de oro americano, del Tesoro americano, y se le pagaba cada año al gobierno cubano las 2.000 monedas de oro. 33 años después, en el 1934, se hizo una modificación del arrendo y se hizo una conversión de lo que era dólares a oro y la suma dio 4.085 dólares. Esa fue la cantidad que se pagó a partir de 1934 y que se sigue pagando incluso en la actualidad. Que se pague no quiere decir que se cobre. Desde que el gobierno o los que gobiernan en este momento Cuba, la dictadura de Castro tomó el poder en el 59, ha recibido el dinero o ha recibido el cheque, pero no lo ha cambiado. Yo incluso vi una vez un documental del dictador que abrió su gaveta y dijo que ahí dentro tenía los cheques. No le creí, pero bueno, quizás estuvieran en algún sitio. O quizás sí, como él era tan obsesionado con el dinero, quizás él mantenía los cheques muy a mano. De todas maneras, nunca se ha probado si esos cheques se pudieran cambiar, porque los cheques estaban escritos a nombre del tesorero general de la República y en Cuba ese cargo dejó de existir en el 1959. Bueno, en Cuba ha cambiado solo un cheque, ya dijo, y el mismo dictador explicó una vez que se cambió por equivocación. Estaban acabados de tomar el poder y cambiaron el cheque. Así que la única cosa interesante que se puede decir sobre lo que es lo relativo a la base naval de Guantánamo es que en el año 1964 hubo un incidente en la base donde un soldado cubano de guardia frontera fue muerto y dos más resultaron heridos. Esto hizo que el gobierno cubano le hiciera una reclamación a los norteamericanos. El comandante de la base en aquel momento negó las culpabilidades y
tengo entendido, y esto sí no lo sé directamente, no puedo darles este dato, pero sí tenía un amigo puertorriqueño que me dijo que en una revista puertorriqueña salió uno de los soldados que había estado envuelto en el incidente y había explicado que los cubanos le lanzaron piedras a ellos. Recuerden que cuando aquella había una retórica de los yanquis, que eran enemigos, y algún cubano envalentonado le lanzó piedras por la zona donde está el portón, y donde está la franja amarilla que divide los territorios, y hay una comunicación por carretera. Y el soldado puertorriqueño explicó en la entrevista que ellos no están entrenados a pelear con piedras. Así que cuando ellos recibieron el ataque de Cuba, pues ellos respondieron con el arma que tenían en la mano. Y ahí quedó el asunto. De eso no se habló más. Y ahí quedó la historia de Guantánamo. No ha ocurrido nada. Pero hago esta historia porque vamos a conversar de algo que es muy internacional. Voy a hablar del problema de las fronteras terrestres. Específicamente porque vi un documental en YouTube de la televisión pública alemana donde narra la historia de dos jóvenes alemanes, un joven de quizá unos 30 a 30 y algo años y su compañera, que trataron de atravesar las fronteras de un país comunista a un país independiente, un país occidental libre. Esto ocurrió en Bulgaria, en la frontera de Bulgaria con Turquía. ¿Y por qué son alemanes? Bueno, les voy a explicar. En Alemania, las fuerzas de represión que cuidaban que no saltaran los alemanes de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana, tenían una vigilancia tan estricta y tan severa que muchos alemanes buscaban una frontera que tuviera que fuera más vulnerable. Y entonces pues mucha gente viajaba a otros países socialistas, Checoslovaquia, etcétera, o Bulgaria en este caso, para poder pasar, y en el caso de Bulgaria, a Turquía, que era un país, pues sigue siendo un país occidental y un país que tiene democracia. Estos muchachos trataron de pasar, fueron asesinados en la frontera, y entonces el documental se basa, la historia es alrededor de ellos dos, un grupo investiga. No les voy a contar el video porque quiero que lo vean, les voy a dar los datos. El video se llama Huida a la muerte. Recuerden, para aquellos que han ido a la escuela últimamente con Castro, que huida es con H, H-U-I-D-A. No vaya a ser que lo escriban mal y no puedan conectarse con el video de YouTube. Vean ese video porque es muy interesante. El video narra, y les voy a decir grandes rasgos, no quiero entrar en detalles para que no pierdan el interés en el video, en que hay un árbol en la frontera o cerca de la frontera de Bulgaria con Grecia, donde había un árbol que estaba llena de huesos que estaban clavados al árbol. Y por ahí empezó la historia. Se descubrió después que había un cementerio de huesos. Se empezó a elaborar que quizás fueran gente que era asesinada en la frontera, y los guardias de frontera los enterraban ahí. El video muestra una investigación muy profunda que hicieron con los familiares de los muertos, con soldados retirados ya que fueron parte de esa guardia comunista que vigilaba la frontera, y muestra una cosa muy cruel que hacían los comunistas. Esto lo hacían específicamente en el caso de la frontera de Bulgaria con Grecia. Ellos establecieron una falsa cerca donde los que llegaban a esa cerca pensaban que ya estaban pasando a territorio griego, cuando en realidad la cerca estaba muchos kilómetros después. Así que cuando brincaban y se sentían seguros, realmente seguían estando en territorio búlgaro, y ahí eran cazados y asesinados. Eso pasó con esta pareja. Casi todos eran enterrados ahí mismo, no se le daba pista a nadie, ahí quedaba todo oculto. Pero esta gente empezó a investigar y descubrieron que no solo él, sino pasó infinidad de veces. Eso pasó probablemente no solo en Bulgaria, sino pasó en otros países que también tenían frontera con países occidentales o con países que no eran simpáticos a la represión que tenían en el campo socialista. Este video está interesante, yo quiero que lo vean. La conclusión de esto es que ellos, después de acumular toda esa información, pues yo me quedé pensando, ahí no hubo una
la parte que yo esperaba que siguiera ocurriendo era quizá entregar esa información que ellos cogieron con su investigación y entregársela a una fiscalía para perseguir a esos criminales. Ahí se descubre que hay gente muy responsable dentro del video. Se ve o se puede probar por los argumentos o las testificaciones que hacen otros guardafronteras de quién fue realmente el asesino de esos jóvenes. Incluso describe exactamente cómo los asesina y la razón por la que los asesina. Solamente los asesina porque dice que estuvo toda una noche persiguiéndolo y él estaba muy indignado. Esa fue la razón por la que los mató. Yo pienso que ese caso, como lo hizo por ejemplo Mossad en sus tiempos, los israelíes, pues después de hacerse del territorio de Israel y crear su gobierno, Mossad dedicó a un grupo de hombres a buscar, a perseguir, a capturar y a deportar a todos los nazis criminales de guerra que cometieron abusos o crímenes contra los judíos. Y eso lo hicieron muy efectivamente. Ese cuerpo de Mossad tenía aterrorizado a todos los nazis alrededor del mundo, a los que huían, a los que se escondían. Y el documental no llega a lo que es la búsqueda de la justicia, sino solo la investigación del hecho de aquellos huesos que se estaban investigando y sobre la historia de los cadáveres aquellos, qué pasó, si se lograron mandar a Alemania, si los enterraron y los desenterraron a causa del escándalo que se dio en los medios. Bueno, el tema es el siguiente. En el caso de Cuba, las fronteras de Cuba son marítimas, pero nosotros tenemos una frontera terrestre. Esa frontera terrestre existe en la base naval de Guantánamo. Hay un territorio que está ocupado por un país democrático y la gente tiende a escapar de Cuba hacia la libertad cruzando la base naval de Guantánamo. Yo personalmente tuve experiencias de la base porque allí estuve, no intenté cruzarla, pero sí fui con esa intención allí y la conocí. Déjenme describirles para que ustedes tengan una idea de lo que les voy a explicar, porque aquí está la violación envuelta en su geografía, tal como los búlgaros hacían el truco de hacerle creer a la gente que pasaban la frontera a Grecia para asesinarlo después en ese campo. Pues en Cuba también había una violación muy evidente. Cuba tenía cazabobos antes de llegar a la cerca de prevención, no a la cerca de Cuba. Déjenme explicarle. Tú te vas acercando a la base desde cualquier parte del territorio cubano, ya sea desde Yateritas o desde Guantánamo. En Guantánamo lo único que puedes hacer es tirarte al agua desde Caimanera o desde Boquerón y nadar hasta una patana que hay en el medio de la bahía, que también es territorio americano. Pero como el territorio americano está al sur, pues tienes acceso desde la Sierra Cristal y desde la parte de Yaterita. Hay algunas bases, cuando tú caminas acercándote a la base, tienes que darle vuelta a algunas unidades militares que hay en el camino. Cuando tú pasas el monte, que entras de pronto a la zona, hay una carretera enorme, bastante ancha, de cocó blanco. Es decir, que incluso en la noche más oscura, si tú intentas pasarla, inmediatamente después de la carretera está la cerca y están los postes de los centinelas cubanos que te pueden ver cruzando la carretera y ahí te disparan. Lo que yo no sabía, incluso lo supe muchísimo después que estuve ahí y me fui, es que ese campo que yo atravesé hasta llegar a la carretera también estaba lleno de cazabobos, no de minas, cazabobo. El cazabobo es un elemento explosivo que está conectado con cables de uno a otro, y cuando tú caminas pues te lo enredas en los pies y lo alas y lo desconectas y explota. Ese artefacto no intenta matarte sino deshabilitarte, te hiere las piernas, son pequeños fragmentos, es muy raro que te mate, pero sí te inhabilita de seguir avanzando y te arrestan. Ese era el caso de Cuba, lo hacía como para evitar que las personas entraran, pero era un acto inhumano el tratar de que una persona
que no es ningún peligro, está tratando de llegar a otro territorio. Recuerden bien que el gobierno cubano puede establecer la justificación de una defensa desde territorio norteamericano, es decir, desde la base. Ellos se pueden proteger haciendo un campo minado entre su territorio y el territorio norteamericano, una zona se le llama buffer, una zona intermedia o pacífica o neutral. Pero esta está después, dentro del territorio cubano, es decir, que está la mira, los objetivos para ser dañados con estos artefactos es a los ciudadanos cubanos que tratan de entrar a la base, no los que tratan de salir. Es decir, no como defensa de soldados americanos que quieran entrar al territorio cubano. Hay minas también por el gobierno cubano establecidas después de esa cerca, hasta una pequeña cerca que es la cerca americana. Okay, ese campo está minado también por los cubanos. Y después de eso, pues después del perímetro, hay un perímetro interior donde circula una guardia. En aquella época era un jeep con 2 soldados que le daba vuelta a toda la base por el perímetro, por la parte americana. Y hay zonas minadas. Esas zonas minadas, o había zonas minadas, estaban hechas por los norteamericanos para evitar que penetraran tropas cubanas. Se defendían. En el año 1999, después que hubo el escándalo con la mina de Kosovo, que mataban niños, pues el gobierno norteamericano decidió limpiar toda aquella área de minas y ya no existen minas. El comandante de la base dijo que realmente ya las minas no eran necesarias porque ellos tenían otros sistemas de defensa. Quizás sean sistemas de detección de movimiento, con baterías antiaéreas proyectadas a ese punto, no sé. El problema es que ya no existen. Pero Cuba sí los mantiene. Y Estados Unidos no es signataria del acuerdo de la limpieza de minas. Perdón, pero cumplió con limpiarlas todas. Cuba ni es signataria del acuerdo, ni ha quitado sus minas. Ahí están todavía. No solo las minas que están entre el territorio cubano y el norteamericano, sino entre la guardia o los centinelas y el territorio cubano también. Así que cualquier persona que se acerque a la base también corre peligro su vida. Eso son crímenes, son cosas completamente ilegales y se pueden perseguir como un crimen. Estamos estableciendo eso porque estamos hablando de los crímenes que cometieron en los países socialistas por las fronteras. Cuba tiene ese ejemplo. Pero Cuba no solo tiene el ejemplo de los crímenes que se cometieron por tierra. Yo conocí gente que tuvo piernas heridas y fragmentadas a causa de las minas ahí en la base. Los conocí en prisión mientras se recuperaban. Incluso conocí un caso de un muchacho que quedó herido. Ellos cazaron el jeep americano que se veía venir en la oscuridad haciendo el recorrido por el perímetro y se lanzaron en ese momento. El amigo de él avanzó muchísimo más y la mina le explotó muy cerca o muy próximo a la cerca norteamericana, que era una cerquita bajita con 3 pelitos de alambre. No había nada de super protección. Los americanos tienen más bien su frontera prácticamente abierta. Pero que brincaron las cercas cubanas y después corrieron por el campo de mina, ya estaban heridos por los alambres primero de la cerca y después a él le explotó la mina muy cerca, al otro no, al otro lejos. Entonces a él dice que tardó como 1 hora y media o 2 horas hasta que los cubanos vinieron con un jeep y los expertos fueron y lo sacaron del campo de mina. Al otro se arrastró y los norteamericanos pudieron recuperarlo. Cuando yo lo conocí a él en la prisión, él no sabía de su amigo, no supo la suerte que tenía, estaba casi acabado de arrestar. Pero años después me lo encontré en la prisión de Guanajay, un tránsito que tuve por allí, y me contó que su amigo, yo le pregunté desde que lo reconocí, y me dijo que sí, que estaba bien, que se había salvado y que estaba en Baltimore viviendo. Así que esa es la historia que les puedo decir de el incidente terrestre de violación de derechos humanos y asesinatos y crímenes que cometió el gobierno cubano en la frontera. Hay infinidad de casos, yo no los conozco. Esto sería esperar al futuro, a ver si hay un cambio y tanto los familiares como alguna organización se ocupara de perseguir e investigar estos casos. Incluso no sé si en la actualidad hay alguna organización que se encargue de
tener archivados casos como estos y llevar un récord histórico de lo que ha pasado. No les puedo decir. Hay que seguir aumentando o ampliando el tema, diciéndoles que no solo la defensa o el impedimento de abandono de territorio sea solo por tierra. También existen casos también donde las violaciones ocurrieron por mar, salidas como el caso del remolcador 13 de marzo y las cientos, por no decir miles de intentos de salida del país que se frustraron porque los guardafronteras descubrieron a las personas y les dispararon. De esos casos hay muchos. Este documental de la televisión pública alemana nos hace enfocarnos en hechos que ocurrieron en el pasado, que no sabemos cómo los vamos a confrontar en el futuro, y nos hace pensar también si va a haber ese sentido de justicia en el momento de que tengamos esa oportunidad. No sé también qué posibilidad se tenga de perseguir con cierto grado de éxito, a causa de que las personas pueden estar muy viejas ya o pueden estar desaparecidas porque hayan muerto a causa de la cantidad de años que hayan ocurrido entre aquellos eventos y el momento en que se pueda tener acceso a la justicia. Hay investigaciones o hay lugares, organizaciones, grupos que se encargan de eso o se han encargado en otros países, y yo me pregunto, ¿nos tocará a nosotros también hacerlo? ¿Habrá alguien que lleve un récord de todo lo que ha pasado, que mantenga nombres, que mantenga hechos, que pueda tenerse responsable a los que se pueda buscar? Pues no lo sabemos. Los asesinatos que han cometido los cubanos a otros por intento de escape abundan, y sería una gran cosa para ver, por curiosidad. Quizás yo no esté vivo para verlo, quizás sí, no lo sé, pero sí es importante saber que se pueden hacer juicios a esos participantes y aplicar la justicia. No importa si acá a esa gente lo que le quede sea un día de vida, hacerles el juicio y darle la lección a la sociedad y al futuro, para que vean que esos crímenes no van a quedar impunes, ese y otros muchos. Recuerden que cuando Rumanía perdió el grasp que tenía el comunismo, el poder, cuando lo perdieron, Ceausescu escapó, fue hecho prisionero al siguiente día y lo fusilaron junto con su esposa. Pero ese día hubo 11.000 muertos en Bulgaria. Esos muertos fueron provocados porque aquellas personas que eran fieles a Ceausescu, más porque estaban comprometidos y no querían un cambio de sistema, pues lucharon con fiereza, y eso provocó que hubiera 11.000 muertos en un día. La capa media esa del Partido Comunista, que fue la que tomó el poder después que Ceausescu abandonó el poder, esa gente lo atrapó, lo enjuició y lo fusiló en un día, y la razón que ellos dieron fue que, muerto Ceausescu, esas tropas de defensa que estaban matando a los ciudadanos en las calles, pues ya cesarían la razón de existir, porque ya Ceausescu no existía. Así que Ceausescu lo mataron realmente para evitar que siguiera la resistencia de esos comunistas en la calle. Yo me pregunto, ¿pasará lo mismo en Cuba? Les recomiendo que vayan, que vean el documental, que miren el grado de seriedad con que esos investigadores hurgaron en ese caso, y que piensen y saquen sus conclusiones, y quizá algunas cosas de las que yo les haya dicho pues les dé que pensar. Eso es todo por hoy. Solo me queda decirles que yo estoy transmitiendo ocasionalmente, no muy fijo todavía, en un programa que se llama Discord. Ahí arriba en la pantalla pueden ver el grado de Discord. Ultrax se reía de mí porque yo soy antiguo, yo lo puse en pantalla. Eso usted lo tapea en el sitio de internet y va al sitio y entra directo a Discord. Pero Ultra me enseñó cómo lo puede hacer solamente con un link que él está poniendo. Por ejemplo, en el caso de él tiene el Discord y lo está abriendo ya. En unos días tiene como 1.000 seguidores que se le han... Claro, por supuesto, Ultra, yo no me puedo comparar con él. Yo tengo
un par de cientos de seguidores, no mucho más. Pero bueno, es muy conveniente porque a través de Discord, pues la conversación es libre, no hay ningún tipo de prohibiciones, se puede hablar libremente. Y Ultra lo está haciendo últimamente para divertirse, usualmente después que, como a las 9:30, a las 10 de la noche, cuando acaba su directa, pues abre Discord y ahí entra la gente y conversa y habla. Yo tengo lo mismo, yo voy a voy a ponerlo en Facebook en general, van a ver y pueden también poner el link, pero descarguen Discord, ahí tienen el nombre, Discord es el nombre del programa, lo descarguen en su teléfono, en su computadora y tienen acceso rápido. En Facebook buscan a Ultra, y él incluso ya ha hecho videitos, tutoriales de cómo manejar la operación, pero es fácil, usted puede conversar y va experimentando, aprieta el botón y experimenta. Por ahí puede escribir, si quiere solamente escribir, ahí puede entrar en pantalla y hablar libremente también. Casi no hay control ninguno de parte del influencer que está manejando y es muy útil. Además, hay que ir buscando otras vías cuando se hace muy difícil a veces poder decir lo que uno quiere a través de estas plataformas donde se está haciendo cada vez más difícil expresarse. Así que los dejo por hoy. Los que quieran seguirme, ver algún otro video mío, El Abuelito en YouTube. Ahí, si quieren, se suscriben y me hacen un favor muy grande, especialmente a mí que soy tan pobre de suscriptores. Y ya los veré a la próxima. Tengo otro video que estoy preparando. Voy a tratar de empezar a ponerlos más seguidos. Yo sacaba un video cada 15 días o algo así, pero últimamente el sitio mío ha tenido un crecimiento muy rápido y entonces pues decidí darles un poquito